¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. ¿Es posible anular la elección del próximo 2 de junio? Hoy por la mañana, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refiere a este tema en una expresión que de inmediato ha sido considerada por los corifeos de la oposición, por los integrantes de la misma, por gente cercana a la candidata Xóchitl Gálvez, como una advertencia, como un acto intimidante en contra del árbitro electoral. Pero a ver, vamos a conocer qué fue lo que dijo el presidente y damos una opinión, un intento de análisis, si ustedes me permiten, por supuesto, y me acompañan. ¿Qué fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, él fue tajante, señaló, no se puede anular la elección de este 2 de junio, a menos que ocurra un golpe de estado técnico, porque en realidad no hay ninguna causa grave para que eso ocurra, ¿no? Y advirtió que eso, un golpe de estado técnico, pues sería como soltar al tigre, a muchos tigres. Esta última frase es la que precisamente se ha tratado de sacar de contexto y ubicarla en un escenario de advertencia, en un escenario de violencia, en un escenario de que el gobierno va a reventar la elección en dado caso de que no se ajuste a sus necesidades y a sus demandas. Y ojo, ni siquiera es algo que hayan expresado analistas independientes, es algo que la misma oposición ha dejado ver abierta y cerradamente a través de sus propios candidatos a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno, a sus conductores de televisión, de radio, a sus escribidores en la prensa, a la gente cercana o que integra de plano el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Es una opción con la cual definitivamente han estado coqueteando desde hace ya varias semanas a raíz precisamente de lo que es un triunfo inminente de Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones presidenciales. Hoy tan solo aparece otra encuesta ahora de las Heras, en donde la diferencia es de más de 20 puntos. Entonces, conforme se van acercando precisamente los comicios, las posibilidades de triunfo de Xóchitl comienzan a reducirse e incluso la soledad comienza a ser su mayor compañía de la política hidalguense, porque como les decíamos ayer, ya muchos de los personajes que al principio estaban a su lado, gritaban porras, la enaltecían, la llamaban Santa Xóchitl, aseguraban que era un outsider, que era un personaje ciudadano, alejado de la mafia de los partidos políticos, pues ahora simple y llanamente han comenzado, ¿no? El retiro silencioso, no aparecen ya tanto en mítines, ya las expresiones no son tan optimistas, ¿no? Ya los argumentos no son tan festivos, comienza a haber ya incluso una especie de dime y direte, de crítica al interior de este equipo, al interior de estos comunicadores, cuestionándose precisamente qué fue lo que pasó, que nunca creció su candidata, que la llamada gelatina nunca cuajó. Y la respuesta es muy sencilla, pero la soberbia no se los deja ver. Así de sencillo. No conocen el país que quieren gobernar. No conocen al electorado que quieren convencer. No se renovaron jamás desde la derrota del 2018, que para ellos fue un accidente, simple y llanamente. Por lo mismo, hay grupos, por supuesto, al interior del PAN, del PRI, del PRD, pero sobre todo de la derecha empresarial, que intentan jugársela al estilo de Bolsonaro en Brasil o de Trump en Estados Unidos, que ustedes saben perfectamente, después de sus sendas derrotas frente a Luis Ignacio Lula da Silva y también, por supuesto, Joe Biden, pues esgrimieron un fraude, ¿no? Todo esto para desconocer precisamente las elecciones presidenciales en esos países. Incluso hubo azonadas. Los grupos de Trump se metieron literalmente al Congreso norteamericano. Los grupos de Bolsonaro rodearon el Congreso de Brasil, ¿no? Mostrando precisamente la manera de actuar de estas fuerzas políticas de ultraderecha. La realidad es que hay una gran distancia con lo que pasa en México, una gran distancia. De entrada, Trump y Bolsonaro fueron derrotados por diferencias mínimas. Es decir,
Por ejemplo, Biden es hoy por hoy el candidato más votado en la historia de Estados Unidos. El segundo candidato más votado es Donald Trump. Jair Bolsonaro y Lula llegaron al extremis, una diferencia porcentual muy, muy, pero muy pequeña entre el actual mandatario y su antecesor. Algo que aquí no existe en ningún sentido. Xóchitl jamás fue competitiva en toda esta elección, a tal grado que les es más fácil reconocer, en lugar de reconocer sus errores, denostar las encuestas. Hay en este momento un hashtag ahora, porque ya sabe que en eso sí se especializaron, ¿no? Pensando que los hashtags son votos o que los vasos de Starbucks también, ¿no? Que dice voto mata encuesta, a final de cuentas. Ellos siguen insistiendo, creyendo que yo no sé quién se los dijo de verdad, quién les vio la cara de que si más gente sale a votar, van a votar a favor de ellos. Ellos consideran o piensan que la gente indecisa o que la gente que decide no participar es anti-López Obradorista, cuando mucha de esa persona, sobre todo el segundo rubro, en realidad dejó de votar desde las elecciones pasadas del 2018. Y esto a consecuencia, incluso antes del 2012, y esto a consecuencia de los fracasos en los gobiernos del PAN y el PRI, que están ofreciéndoles lo mismo, por lo cual dejaron de votar. Es de verdad algo hasta delirante que uno se pregunte, insisto, ¿quiénes son las personas que les llevan sus respectivas campañas? Pero además hay otro factor. En el poder, ojo con este detalle que sin duda alguna es fundamental. En el poder de Brasil y Estados Unidos estaban Trump y Bolsonaro, algo que es completamente distinto a lo que pasa en México, porque en México el que está en el poder es Morena. Entonces, en realidad, si no han logrado evaluar precisamente este punto que es clave, que es determinante, más allá de lo que parecería ser un absurdo, la realidad es que están perdidos en esta misma demanda que están haciendo. De entrada, por supuesto, lo único que harían es generar una especie de impas, de un resultado que tarde o temprano se va a confirmar. Y quien se quedaría en el poder sería el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que obviamente se resolviera esta situación. Se queda la misma fuerza política en el poder. Así de sencillo, porque en México gobierna Morena tanto en las cámaras como en Palacio Nacional. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que pueden llevar a la nulidad precisamente de de estas elecciones, ¿no? Que a final de cuentas, le reitero, van a ser calificadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será el encargado, por supuesto, ¿no? Basados en su facultad constitucional de validar y calificar los comicios, después, por supuesto, me imagino, de analizar las inconformidades que sí o sí se van a judicializar. Eso no se puede negar. Entre las causales de nulidad está que algún candidato rebase los topes oficiales de gastos de campaña o utilicen, ¿no? Recursos de procedencia ilícita o recursos públicos precisamente para su promoción. A la Sala Superior del Tribunal le corresponde declarar precisamente la validez de esta elección, lo cual implica verificar que en todo momento se hayan cumplido los principios constitucionales y normas legales que lo rigen, así como que se hayan observado los valores fundamentales e indispensables para considerar una elección libre, auténtica y democrática. Calificar obviamente la elección, ¿qué significa? Bueno, significa examinar si los comicios se realizaron conforme a los principios rectores en la materia y si se cumplieron obviamente las formalidades del proceso electoral para la delegación de la autoridad estatal a los representantes de lo que es considerado el pueblo. Las campañas ya están en marcha, terminan el miércoles 29 de mayo del presente año. El INE estableció que el tope de gastos por candidato en la contienda presidencial es de 660.978.000 pesos, que es el monto al que tienen que ajustarse absolutamente, absolutamente todos. Y la fracción sexta del artículo 41 constitucional señala que la ley establece el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas o bien determinantes en los siguientes casos. Uno, lo que ya le adelantaba, se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado,
se compra o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en campaña. Dichas violaciones, dice la ley, deberían acreditarse de manera objetiva y material y se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. También se establecieron topes de gastos de campaña diferenciados para las diversas entidades, obviamente, del país. Y con respecto a la propaganda política que dice la ley, se presumirá que se esté en presencia de cobertura informativa indebida cuando tratándose de programación y de espacios informativos o noticiosos, sea evidente que por su carácter reiterado y sistemático se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos y no de un ejercicio periodístico, ¿no? Otro dato que es importante, por supuesto, tener en cuenta en toda esta discusión es el asunto del crimen organizado. Sin embargo, ahí se tiene que comprobar que el crimen organizado financió alguna de las campañas presidenciales o que la violencia ejercida por él mismo fue determinante para inclinar el resultado a favor de uno de los y las suspirantes. Ahora, hay tres elementos que me parece no se deben dejar de lado y que se tienen que poner sobre la mesa. ¿Por qué? Porque rechazan la posibilidad de que exista una crisis de esta envergadura, ¿no? Se ha instalado, nos dice el maestro Jorge Cepeda Patterson, la noción entre los actores políticos y la opinión pública de que los procesos electorales son imperfectos, pero poseen legitimidad. México resistió en 2006 una prueba brutal, ¿no? De una elección resuelta por la mitad de un punto porcentual entre graves y razonables acusaciones de fraude, ¿no? Nunca hubo impugnaciones violentas. Ojo con este detalle, la izquierda jamás impugnó de forma violenta esa elección. Lo que hubo fue un bloqueo, nada más, y párale de contar. Y desde ese momento, los fallos de los tribunales, de las instancias electorales, han sido acatados por todos los actores, incluyendo una derrota como la del 2012, una derrota gracias a la compra de votos por parte del PRI al ofensivo apoyo que lanzaron los medios de comunicación a favor del PRI. Se aceptó el resultado, ¿no? El segundo punto que se pone sobre la mesa, ¿cuál es? Lo que pasa al interior del INE. El INE no es el de Lorenzo Córdoba, esa es la realidad. Nos lo decía Héctor Alejandro Quintanar. Estamos ante un INE que tiene varias personalidades en su interior. Dentro de los consejeros sí hay gente más cercana a la derecha, hay gente más cercana a la izquierda, hay gente que es neutral, esa es la realidad de las cosas. Y sinceramente yo no veo un escenario en el que el actual INE terminará cediendo a presiones de la derecha. Es decir, que si los consejeros se dan cuenta que la estrategia es anular por anular e incendiar este país, dudo mucho que varios de ellos se inclinaran por esta posibilidad. Se lo digo abiertamente. Sí hay algunos que, claro que sí, por supuesto, y lo están demostrando ahorita, ¿no? Carla Humphrey, por ejemplo, ¿no? Es una de ellas. Podemos hablar de otros más que han expresado posturas que están totalmente inclinadas a favor de Xóchitl Gálvez, pero hay otros que no. Hay otros que abiertamente han dicho, a ver, aquí de lo que se trata es de cumplir la ley y no vemos hasta el momento ninguna situación para anular la elección, ¿no? Entonces me parece que es un punto que no podemos descartar. Ahora, si Xóchitl Gálvez pierde por una diferencia de 20, de 15 puntos, ¿qué van a pretender? Así de sencillo. ¿Que les robaron los votos? Por favor, ¿cómo impugnas un resultado de ese tamaño? Que todo parece indicar que será precisamente el que se consolide, siempre y cuando la gente de Morena salga, por supuesto, a votar. Sí, México vive momentos intensos de discusión política, en donde efectivamente hay voces dispuestas a incendiar este país, hay intereses dispuestos a incendiar este país. El mejor ejemplo es Ricardo Salinas Pliego y el grupo que lo cobija, pero hay una mayoría que no. Hay una mayoría que va a salir a votar, hay una mayoría que va a salir a defender su voto, hay una mayoría que va a decir, a ver, las cosas se hacen de manera democrática.
no como quiere una oligarquía, sino como quiere un pueblo, porque el pueblo, a final de cuentas, es el que decide y tendría que decidir el resultado de una elección. Entonces, esa minoría que durante muchos años se robó elecciones, violentó a las autoridades electorales, erosionó el Estado, va a recibir una derrota contundente nuevamente si nos basamos, por supuesto, en las encuestas. Y el punto es que esa mayoría de votos sea lo que marque en definitiva y apague en definitiva cualquier acción completamente antiética de este grupúsculo que por supuesto que lo está intentando, a tal grado que ya el propio Lorenzo Córdoba dijo que es imposible levantarle la mano a Claudia Sheinbaum porque ya está deslegitimada la elección. El mismo que respaldó la elección en donde resultó ganador Felipe Calderón Hinojosa. El que está deslegitimado eres tú, Lorenzo Córdoba. Entonces, cualquier punto que da a conocer el doctor, pues sinceramente ya queda bastante, pero bastante rebasado en cuestiones de credibilidad. Pero es necesaria. ¿Cómo defiendes? Aquí nos han preguntado. ¿Cómo defendemos el voto, Jesús? ¿Cómo defendemos el resultado? Saliendo a votar, a mostrar precisamente, a mostrar su simpatía por la persona que ustedes decidan que tiene que ser la próxima presidenta de este país. Así se defiende el voto, votando en pocas palabras y no dejando espacios para que estos grupos, ¿no? Intenten, por supuesto, sacar algún tipo de raja política. Grupos que son extremistas, grupos que son agresivos. En la noche les voy a platicar de Javier Milei, que insultó al presidente López Obrador y las porras que ya recibió de muchos mexicanos y mexicanas que dicen que no son ultraderechistas ni nada, pero pues están echándole porras al argentino, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando la oposición dice el presidente está sacando al tigre, no, la oposición está provocando a ese tigre porque quiere ganar a la mala, así de sencillo, porque quiere ganar con chapuzas, porque quiere ganar imponiendo su visión, una visión que, perdón, durante más de 30 años jodió a este país. Así es sencillo. El tigre, el tigre sale a votar y votando es como va a poder sofocar cualquier reacción de esos oligarcas que sinceramente cada día que pasa confirman más lo deplorable de su comportamiento. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, déjenos su comentario, déjenos su punto de vista, likeenlo, compártanlo y claro, déjenos también su suscripción, denle a la campanita y si pueden, si tienen chance, échenos super chat, super gracias. Ya, fíjense que abrimos por recomendación de YouTube el tema de las membresías, nada más déjenme organizarme bien y les platico más. Por lo pronto, nos vemos por la noche. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.